Ok, entonces hoy día es jueves 23 de julio, curso de geotecnia, en la última clase del semestre. Y como les dije antes de empezar a grabar, en la clase de hoy voy a ser bien ambicioso en los temas que quiero tratar y por lo tanto va a ser más bien una clase donde veo la materia de forma superficial. ¿Ya? En estricto rigor esto le debiera dedicar el doble de tiempo del que le voy a dedicar ahora. Ahora, desde un punto de vista de los tópicos que voy a tratar hoy, corresponde a las láminas o archivos que subo a un curso correspondientes a la clase 21 y clase 22. ¿Ya? Y vamos a partir entonces con la clase 21. Que tiene relación con algo que en la clase auxiliar se usó y que no habíamos visto en cátedra. Y es la transmisión de esfuerzos en el suelo o la transmisión de cargas, de estructuras al suelo. ¿A qué nos referimos con aquello? Hasta ahora habíamos visto solamente esfuerzos geostáticos en el suelo, ¿ya? Donde las cargas son infinitas hacia el costado, ¿ya? Y son aplicadas por el mismo peso del suelo o por agua. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando yo a nivel de superficie aplico una carga de sección o de superficie limitada. Es decir, puede ser una carga puntual, una carga distribuida, así como las han visto en otros cursos, una carga que tiene la forma de un área, es decir, tiene un ancho y un largo, como un edificio, como una fundación, etc. Y lo que queremos ver es cómo se distribuye esa carga en el suelo. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos asentamientos o empezamos a revisar asentamientos, acuérdense ustedes que esa fórmula de asentamiento, que depende de varias cosas, asentamientos por consolidación, depende del espesor del estrato que se va a consolidar, que eso dijimos cómo lo podemos investigar, depende del coeficiente de los índices de consolidación, o coeficiente de consolidación, que lo íbamos a determinar en un ensayo de laboratorio, pero también depende de los esfuerzos, ¿cierto? Y los esfuerzos iniciales los aprendimos a calcular a través de estudios de esfuerzo geostático en el suelo, pero el esfuerzo final, que es el que lo va a someter la estructura, ese es el que debiéramos de rescatar a través de lo que pretendo presentar ahora. Entonces vamos a ver de qué se trata y perdónenme si no paso detenidamente en cada una de las láminas, pero me voy a detener a explicar las que yo creo que son más importantes por el tiempo que tengo. Entonces, esto que está aquí escrito en el texto es más o menos lo que estoy diciendo ahora. Primero, físicamente veamos qué tipo de cargas son las que aplicamos a nivel de terreno, de superficie natural. Entonces, los tipos de cargas, como dije recién, pueden ser cargas finitas o cargas infinitas, ¿no? Cargas finitas pueden ser cargas puntuales, como por ejemplo acá abajo se está construyendo la fundación de una columna, ¿ya? Que eso tiene una forma, aquí vemos cuadrado, rectangular. Acá hay otro ejemplo, son chiquititas las fotos, pero creo que lo logran ver. Hay un estanque de acumulación de fluidos, puede ser agua, petróleo, combustible, lo que sea. Y esto tiene una geometría circular. Y acá tenemos la construcción, que probablemente ustedes lo han visto cuando circulan por calles o carreteras, la construcción de terraplenes, que esto también genera cargas por relleno de suelo, pero le llamamos carga infinita. Infinita, obviamente son finitas las carreteras, pero infinita en el sentido que una de las longitudes, un tramo es mucho más largo que el otro. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estos cálculos? Este señor, que es de apellido Buzinesk, hace mucho tiempo atrás ya presentó una solución para mostrar cómo se distribuyen estas cargas que acabo de describir antes en el suelo. Y él hace algunos supuestos, y esos supuestos están acá, que el suelo es un material semi-infinito, homogéneo, lineal, isotrópico y elástico, ¿ya? Entonces, lo que
¿Por qué decimos siempre cuáles son los supuestos? Para que ustedes se den cuenta de que estos cálculos, que son matemáticos, ¿ya? Apoyados de ábacos o bien de una fórmula matemática, tienen también limitaciones. Por lo tanto, yo prefiero referirme a esto como una estimación de distribución de carga. Una estimación, ¿ya? Porque tiene algunos supuestos que probablemente no se cumplen del todo. ¿De acuerdo? Y aquí las primeras relaciones, por ejemplo, la primera bloque hace referencia a cargas puntuales. Aquí dice qué tipo de ejemplos son cargas puntuales. Por ejemplo, un poste de alumbrado público, el apoyo de una torre de transmisión eléctrica, etcétera, donde esa carga puntual se manifiesta aquí en el esquema como esta flecha azul. ¿Y cómo saber el efecto que tiene en la masa de suelo que está bajo esa carga en términos tensionales? Por ejemplo, una masa de suelo aquí a una profundidad z y a una distancia horizontal r, el delta sigma z, o sea, la diferencia de esfuerzo en el suelo por esa carga, se puede calcular con esta fórmula que está acá, que depende de la carga, depende de la profundidad al cuadrado, y además de un coeficiente de profundidad o un índice de profundidad. Y ese índice de profundidad está expresado por esta ecuación, ¿ya? Que es una ecuación que depende de parámetros geométricos, del radio, este que está acá, de la profundidad, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si pudiéramos programar esta ecuación, seríamos capaces entonces de evaluar para cualquier punto con coordenadas z y r, cuál es la diferencia tensional en el suelo producto de una carga puntual. ¿Ya? Entonces eso nos va a ayudar para la ecuación, nos va a ayudar para estimar asentamientos, porque ustedes se acuerdan que al estimar asentamientos necesitamos conocer la diferencia de tensión en la masa del suelo. ¿Ya? Entonces, esto que estamos viendo ahora es una herramienta. Es una herramienta para poder suplir aquello que la ecuación de deformación, de deformaciones o de cálculo de deformaciones por asentamientos de consolidación nos requiere. ¿Ya? El delta sigma está en esa ecuación. Ahora, si nos vamos de carga puntual a una carga lineal, y una carga lineal podría ser, por ejemplo, la fundación de un muro de una estructura de contención o del muro de un edificio. Aquí está la expresión del delta sigma, así como lo vimos para la carga puntual. También depende de la carga aplicada a nivel de superficie, partido por la profundidad y multiplicado por un coeficiente de profundidad, pero que tiene otra expresión. Fíjense que la ecuación es evidente que en la medida que me voy más profundo, el delta sigma z va decreciendo, que es intuitivo, ¿no? Si yo aplico una carga a nivel de superficie, esa carga no se va a trasladar en el suelo en profundidad de manera constante. Va a ir disminuyendo, porque la carga se va distribuyendo, ¿ya? En la medida que avanza. Por eso tiene sentido que la magnitud disminuya con la profundidad. Bueno, obviamente hay un factor I que es más complejo de evaluar, pero ya la parte inicial de la ecuación, fíjense que aquí también para la carga puntual incluso disminuye en una razón de z al cuadrado, es decir, disminuye mucho más rápido con la profundidad que en el caso de una carga lineal. Y después está también la opción de una carga distribuida, que es quizás la más común, ¿ya? Y también el delta sigma z es la carga distribuida multiplicado por el factor de profundidad, ¿ok? Y ese factor de profundidad es función de la distancia donde estoy, de la profundidad z, y además de estos ángulos beta y alfa, que no son otra cosa que una cuantificación de la extensión de esa carga distribuida. Ok, entonces, lo que quiero decir con esto no es aprenderse las fórmulas, sino que tratar de mostrarles que existen métodos, existen formulaciones, y esto lo vamos a ver después, lo voy a mostrar, no es que lo vamos a ver en detalle, pero voy a mostrar que estas mismas ecuaciones aquí se pueden llevar a ábacos
es decir, a gráficos donde yo tomo la profundidad Z, el largo R, me meto un ábaco y saco cuál es este índice y con eso lo multiplico por Q y lo divido por Z al cuadrado y obtengo el delta sigma Z en forma más simple que evaluar la ecuación. Ahora, si la ecuación la programo, bueno, también es bastante rápido calcular las diferencias tensionales, ¿ya? Pero lo que quiero decir, aquí hay para casos más complejos, es decir, cargas que tengan forma circular, como el estanque de acumulación de fluidos que vimos en la fotografía hace 2 láminas, y acá una carga distribuida como por ejemplo una fundación cuadrada de un edificio, una losa de fundación, ¿ya? ¿Cuál es el efecto en profundidad? La ecuación aquí parece bastante más compleja, pero existe una aproximación como esta que es un trapecio, donde lo que hacemos es básicamente distribuir esta carga en un área chiquitita, en un área mayor, a la profundidad deseada, ¿ya? Y por último está esta, que no tiene una ecuación, tiene solo un ábaco que viene más adelante, y que es la que se ocupó para la clase auxiliar de las 2 últimas oportunidades, el miércoles pasado, o sea, ayer y el miércoles anterior, ¿ya? Ustedes usaron ese gráfico sin haberlo visto todavía en clase de cátedra y hoy día lo quiero mostrar. Entonces, aquí tenemos 6 tipos de carga que son las más comunes que aplicamos en ingeniería civil para nuestra estructura, y para cada una de ellas existe una ecuación y un ábaco que nos permite ver cómo se distribuyen esas cargas en el suelo, y eso fue desarrollado por este caballero que les dije que es Pusinesc. A modo de resumen de esos 6 casos, lo que dice esta lámina de acá es que el esfuerzo vertical, el aumento del esfuerzo vertical disminuye con la profundidad. Se los mostré ahí en la ecuación, muchas de ellas vienen, la forma de la ecuación viene dividido por Z, es decir, mientras más profundo, menor es el aumento tensional producto de la carga de superficie, ¿ya? ¿Y por qué es importante este gráfico, que es muy conceptual? Es porque más o menos, a una profundidad equivalente a 2 veces el ancho de la aplicación de la carga, en este caso de una fundación, llegamos a tener un incremento tensional del 10% de lo que se aplica en superficie. ¿Y eso por qué podría ser interesante? Porque las deformaciones, cuando calculamos deformaciones, tienen un límite hasta dónde tienen efecto. Y ese límite se asocia a profundidades donde esos cambios tensionales no superan el 10% de la aplicación en superficie, ¿ya? Es decir, no calculemos, por ejemplo, si yo estoy diseñando un edificio en Villarrica, donde les mostré que había arcilla y lo que estamos estudiando ahora entonces es aplicable. Si voy a construir un edificio de 4 pisos, existe un límite para el cual yo voy a calcular el asentamiento del suelo. Es decir, no voy a ocupar 100 metros de suelo consolidable. Voy a ocupar una profundidad tal que es afectada por el peso que induce el edificio. Si yo ocupo la ecuación que les mostré en las 2 últimas clases para calcular asentamiento y lo hago sobre una profundidad de 100 metros, el asentamiento va a ser mucho más grande a que si lo hago en la profundidad sobre la cual el edificio tiene un efecto. En los 2 casos ustedes van a ocupar bien la ecuación, en el sentido de que matemáticamente no tengo ninguna duda que la van a resolver bien, pero en uno van a estar sobreestimando el asentamiento y en el otro lo van a estar haciendo de forma adecuada, ¿ya? Entonces, a mí no me satisface con entregarles la ecuación de asentamiento. Me interesa que la sepan usar. Y si se acuerdan, la ecuación era simple, pero lo complejo es, acuérdense, no complejo, pero el desafío es calcular adecuadamente el C sub C o el C sub B, perdón, C sub R, o si ocupo el otro método MB o MR. Calcular adecuadamente esto que estamos viendo ahora, cuál es la diferencia del sigma original con el sigma final. Y para eso tenemos que entender la estructura y cómo se va a construir, ¿ya? Eso también lo hablamos varias veces. Y por último, y eso es lo que le estoy diciendo ahora, ¿cuál es el H0? El espesor del estrato al que le vamos a calcular el asentamiento. Y por eso es importante la materia que estamos viendo ahora.
porque ese H0 no es infinito, no es todo el espesor del estrato, es el espesor del estrato sobre el cual el cambio tensional tiene efecto. Entonces, si se fijan, tengo que entender tres cosas distintas para evaluar adecuadamente la ecuación. Y después viene multiplicar cosas, y en eso no nos vamos a equivocar, ¿no? Porque la ecuación es re sencilla. Lo que tenemos que tener cuidado es con cómo alimentamos esa ecuación. ¿Ya? Entonces, si el espesor del estrato que podría consolidar tiene, no sé, 20 metros, pero tengo una fundación de un muro de contención que tiene 2 metros de ancho, ¿hasta qué profundidad debiera calcular su asentamiento? ¿Cuál debiese ser el H0 de la ecuación de deformación? Por este gráfico, 2 veces el ancho, es decir, 4 metros. El H0, para ese caso, ese ejemplo simple que les estoy dando, es 4 metros, no los 20 de arcilla. Hay 20 metros de arcilla. La arcilla completa es consolidable. Pero a través de esta aclaración que estamos haciendo aquí, el efecto va a ser solo sobre 4 metros de profundidad, no sobre los 20 metros de arcilla. Entonces, si yo coloco en la fórmula el H0 20 porque dije, es que la arcilla es consolidable completa, me va a dar un tremendo asentamiento en comparación a si lo hago con 4 metros, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que ustedes sepan diferenciar ese tipo de cosas. ¿Ya? Por eso es importante entender esto. La ecuación está en todos los libros. Entonces, no me importa mucho que la tengan ahí a la mano, no tiene ningún sentido aprendérsela de memoria, ni recitarla, ni nada. La van a ir a buscar cuando la necesiten. El tema es que la tengan que usar bien. Y cuando y esto es una regla, digamos, una regla empírica, es decir, por experiencia se sabe que más o menos hasta 2B hay solamente un 10% de la carga aplicada en superficie, y de ahí hacia abajo no es necesario porque aporta muy poquito el asentamiento del suelo que está por debajo de esto. Pero si uno no se acuerda de esta regla, calcule nomás el asentamiento más abajo y va a ver que la contribución es bajita. Eso, profe, eso es en el caso que sea un área cuadrada. Por ejemplo, si tengo un edificio, ¿cuál considero de ancho? ¿Lo más grande? Claro, buena pregunta. Qué bueno que la hiciste. Va a depender, porque tú puedes tener fundaciones corridas, aisladas, eso lo vamos a ver en el curso de fundaciones, para los que sigan la especialidad de estructuras, construcción y geotecnia. Los edificios pueden tener una única fundación, donde toda la base es una fundación, y eso se llama una losa de fundación. Y en ese caso el ancho B es la distancia entre la pared de un lado y la pared del otro límite del edificio, pues el ancho completo del edificio. ¿Ya? Que en un edificio podría ser, qué sé yo, no sé, varios decenas de metros. Puede ser 10 metros, 20 metros, depende del ancho del edificio. Cosa que en Chile es poco común porque, como hemos hablado todo el curso, típicamente tenemos nuestra infraestructura urbana en suelos competentes. Y lo típico, entonces, en estos suelos competentes es que tú tengas por muro o por columna una fundación. Y esa fundación podrá tener, no sé, pues 1,50 m, 2 metros de ancho. Y después viene otro muro 6 metros más allá o 7 metros más allá y tiene otra fundación de 2 metros de ancho. Y así. Entonces el ancho B va a ser bastante más chico y por lo tanto esta profundidad que está en la pantalla, límite, es más cortita. A que si tengo una losa de fundación que me toma toda la carga del edificio sobre un puro diafragma. ¿Cierto? Entonces eso también a su vez te va a dar profundidades diferentes. Ahora tú me vas a decir, ok, pero si las fundaciones están muy seguidas, probablemente se traslapen entre sí y que a eso quiero llegar después. Voy a retomar en un segundo la respuesta que te estoy dando, pero no quiero ignorar lo que viene en las láminas para avanzar a la respuesta.
Estos son, para las mismas 6 figuras que vimos antes, los ábacos que reemplazan la fórmula. ¿Ya? Fíjese que aquí está RZ y el factor de influencia, yo había nombrado factor de profundidad, se llama factor de influencia, y ¿ya? Es lo mismo que estaba en esta fórmula de acá. Esto. Ahora está en el ábaco. Esto es un ábaco que reemplaza esa fórmula. ¿Ya? Eso es para resolverlo a mano. Para la carga distribuida, y esto para la carga, para una carga distribuida, a ver, claro, esto es para una carga lineal y esto es para una carga distribuida. Con este gráfico te diré volver a responder a ti, Rafael, pero me voy a ir a uno que es un poquito más, la figura es un poquito más clara que esta, ¿ya? Que viene más adelante. Esto está para la carga circular, que era la quinta de la tabla anterior, esta. Y esta es una carga cuadrada, ¿ya? Que sería, por ejemplo, la fundación de una columna. Aquí podría tener la columna de un edificio, de un elemento estructural, de un edificio, y su carga a nivel de sello de fundación es esta. Entonces, fíjate lo que quieren decir estas isobaras, las isobaras azules, quiere decir que cada uno de estos puntos son, aquí hay un 5% de la carga. A esta profundidad, en este radio, en este perímetro, aplico un 5% de la carga Q sub C de acá arriba. Acá tengo un 10%, acá tengo un 20%, un 40%, no, al revés, esto era un 0,5, un 1, un 2, un 4, un 10, un 20, un 40 y así, acá un 90. ¿De acuerdo? Entonces tú me podrías decir, ok, para esta fundación voy a calcular el asentamiento hasta esta profundidad, hasta el 10%. ¿Ya? Este va a ser mi H0, de aquí hasta acá. Pero si tengo una fundación muy cerquita a esta, estas curvas se me van a traslapar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, podría yo interpretarlo como que el suelo está sintiendo como que fuera una sola fundación ancha. Y ahí tengo que irme a un 2B que abarque a las dos fundaciones. Por lo tanto, va a ser algo más profundo. ¿Ya? Tengo que tratar el problema primero en forma individual, pero ver que no se me superponga con la vecina, porque no la puedo ignorar. Pero el suelo no va a distinguir entre una y otra. O sea, el suelo es sometido a una determinada carga, por lo que le toque. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una inspección y ver si estas fundaciones están muy seguidas entre sí. Bueno, lo adecuado es considerar como que todo el sistema está cargado y asumir un 2B como la suma de esos dos anchos, o los tres anchos, o el ancho global. ¿De acuerdo? Vayan a mirar las fundaciones. Cuando podamos volver a la facultad, vayan a mirar las fundaciones en el sexto nivel de subterráneo del estacionamiento del edificio 851. Ahí es factible ver la geometría de las fundaciones y miren cómo están distanciadas entre sí respecto a las columnas. Y traten de pensar cómo harían ahí el cálculo. En estricto rigor, ahí no hay que hacer cálculo de consolidación de deformaciones por consolidación porque ese edificio está fundado en grava y no tiene agua, entonces no hay nada que consolide. Pero imagínense que ese mismo edificio fue construido así, en un suelo que consolida. Ahí piensen cómo harían esta distribución. Y ahí uno tendría que pensar, bueno, ¿estarán suficientemente lejos estas fundaciones como para ver que no haya interacción entre sí? Sí, ¿están suficientemente lejos? Ok, entonces las trato en forma individual. ¿De acuerdo? Ese es un juicio que tienen que, ese es un ejercicio que tiene que hacer cada uno en su respectivo proyecto. ¿Te respondí, Rafael, o te enredé más con eso? Sí, entendí. Ya. Después viene el ábaco para la carga rectangular y por último el gráfico para la carga el ábaco para la carga de terraplén, que fue el que usó Belén en la clase auxiliar y que lamentablemente las clases auxiliares las tuvimos que avanzar al final más rápido que las cátedras y por eso ella presentó cosas que no habíamos visto conmigo antes. ¿ya? Pero
estos gráficos también entregan el factor de influencia y dependiendo de la profundidad en la que estamos, ¿cierto? Y de la geometría del terraplén, es decir, su altura h y la geometría de los taludes. ¿Okay? Yo tengo hoy día todavía la ambición de presentarles un ejemplo de esto, un ejemplo práctico en el que me tocó trabajar a mí, donde el efecto de este terraplén se los voy a mostrar en fotografías para que vean que se usa, no es solo que queremos tener más datos para tener en nuestros apuntes. Esto se usa y se usa para lo que describí la clase anterior, que es una precarga, es decir, someter al suelo a una deformación durante construcción para que en la operación, cuando instale mi infraestructura, las deformaciones hayan sido ya, el remanente que quede sea chiquitito. ¿Ya? Ok. Lo que acabo de explicar en general lo debería explicar en un poco más de tiempo. Ahora pasé muy rápido. Las láminas son todas sacadas del libro Voodoo. El Voodoo explica en forma secuencial y muy clarito esto mismo que yo expliqué a toda carrera, así que les recomiendo revisar ahí si tienen interés por profundizar un poquito más en qué consiste esta distribución de esfuerzos en profundidad, dependiendo de la geometría de la carga que aplico en superficie, de la geometría y de la magnitud. Bien, la siguiente y última set de láminas tienen que ver con un concepto que hice referencia en la clase pasada que nos está faltando para terminar. Y eso tiene que ver con que el fenómeno de consolidación que genera deformaciones y que hasta ahora solamente hemos podido cuantificar en magnitud, nos queda la parte que tiene que ver con el tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo ocurre para que ocurra, cuánto tiempo tiene que transcurrir para que ocurra la magnitud de deformación que calculamos? Hasta ahora hemos sido capaces de calcular deformaciones, pero no sabemos si son instantáneas o ocurren en mucho tiempo. Yo les dije, sí, más de una vez, que el fenómeno de la consolidación está controlado en el tiempo por la permeabilidad. Entonces, si los suelos permean muy rápido, esa consolidación que sabemos calcular va a ocurrir rápido. Pero si los suelos permean muy lento, es decir, tienen permeabilidades bajas, esa magnitud que ustedes ya saben calcular puede tomar mucho tiempo en que ocurra. Mucho. En la clase pasada hablamos de que quizás me conviene que sea rápido, que ocurra durante la construcción, para que al término de la construcción, cuando empiece la operación de la obra, es decir, su uso, el remanente sea pequeñito. Pero si yo sé que no puedo evitar eso y que me va a suceder cosas así como lo que pasa en Ciudad de México, donde la consolidación ocurre a lo largo de muchos años, bueno, voy a tener que prepararme, voy a tener que construir infraestructura que se sepa adaptar a aquello. Pero lo importante es saber si va a ocurrir o no y cuándo. Entonces, eso sería lo último que me interesa ver con ustedes. De nuevo, en realidad ayer ustedes ya lo vieron en la clase auxiliar. Y como esta es mi última clase, quedamos desfasados y les pido disculpas al respecto. ¿Ya? Aquí hay varias láminas, yo me voy a detener en las más importantes. ¿Ya? Reconozco que la profundidad de lo que vamos a ver no es suficiente, pero necesito ver este concepto al menos de manera superficial, al menos saber que ustedes lo escucharon. ¿Ya? Entonces, un concepto importante aquí es la vía de drenaje, es decir, hacia dónde va a ocurrir, hacia dónde van a drenarse las aguas producto del fenómeno de consolidación. En algún momento ya lo hablamos, pero ahora corresponde reforzarlo. ¿Ya? Y esta teoría de consolidación unidimensional fue desarrollada por don Carl Terzaghi a principios del siglo, bueno, no a principios, hace 100 años atrás, digamos, casi 100 años atrás.
Y hay también ciertos supuestos, como siempre hemos dicho durante el curso, todas estas formulaciones tienen supuestos, que el suelo es saturado, eso es lo más importante, suelo totalmente saturado, isotrópico y homogéneo, la ley de Darcy es válida, y los flujos son verticales. Y también que las deformaciones son muy pequeñitas. Bueno, aquí hay una serie de formulaciones que son importantes de conocer, porque eso nos permite determinar finalmente la ecuación de consolidación, ¿ya? Pero tenemos una ecuación de cambio de volumen, ¿ya? La tasa de volumen, es decir, cómo ocurre ese volumen en el tiempo, y aquí aparece este término que ya habíamos definido antes, el M sub B, ¿ya? Que es el que relaciona la tensión con la deformación, en una deformación que tiene solamente posibilidad de cambio. Claro, es un ensayo que tiene solamente la posibilidad de formarse verticalmente y no lateralmente, ¿ya? Y aparecen también la ley de Darcy, y con todo eso podemos llegar a esta ecuación, ¿ya? Donde este término de aquí es lo que definimos como el coeficiente de consolidación C sub B, ¿ya? Se puede confundir un poco o aparecer como otro coeficiente más. Acuérdense que hablamos de los índices de compresión en consolidación normal, el índice de recompresión, C sub C y C sub R, ¿cierto? Y aquí aparece un C sub V, que se llama coeficiente de consolidación. Pero este coeficiente de consolidación nos va a ayudar, a diferencia de los otros dos, nos va a ayudar a determinar cuándo ocurre la consolidación. Los otros nos ayudaban a determinar la cuantificación de la deformación, ¿ya? Eso lo hicimos en el lab. No sabía que eran el cuánto. ¿Perdón? No te escuché. Ese índice lo hicimos en el laboratorio 5, pero no sabía que era como, me decía cuándo se va a consolidar. Claro, efectivamente es parte del laboratorio 5 porque, y también fíjate que es parte de la clase auxiliar que se dividió en dos, de la de ayer y la de el miércoles pasado, donde en la primera parte aprendimos a derivar el C sub C y C sub R para calcular asentamiento. Y ayer vieron cómo calcular el coeficiente de consolidación C sub B para ver en cuánto tiempo ocurre ese asentamiento, ¿te acuerdas? Entonces, el laboratorio es el mismo ensayo que te permite calcular estos tres índices, y uno más que viene después, el C sub alfa, pero te permite calcular estos índices, el mismo ensayo, pero lo ocupas para cosas distintas. Uno, cuantificar cantidad, y el otro, cuantificar el tiempo de su ocurrencia. ¿Ah? Más de su ocurrencia, de su desarrollo. Ya, entonces C sub B es el índice de consolidación, y fíjense que depende entonces de Kz, es decir, de la permeabilidad. Por lo tanto, si la permeabilidad es alta, ¿ya? Va a tener este C sub D un valor distinto a si la permeabilidad es baja, independiente de el parámetro asociado a la deformación. Esto va a controlar el C sub B, y el C sub B controla el tiempo. Es decir, la permeabilidad vuelve a aparecer como uno de estos parámetros que va a ser el responsable principal de la velocidad de consolidación. Y el curso lo voy a terminar mostrándoles cómo podemos, en forma artificial, controlada por el hombre, alterar el Kz, la permeabilidad, para mejorar el C sub B. ¿Okay? Eso es introducir mejoras constructivas en terreno para hacer que este valor me convenga. Obviamente dentro de ciertos límites. ¿Ya? Porque hasta ahora estamos viendo como que el suelo nos ofrece cosas y tenemos que lidiar con eso. Sí, sí, es cierto. Pero a veces cuando eso me complica, yo tengo herramientas constructivas para mejorarlo. Si es que lo necesito. ¿Ya? Voy a avanzar un poquito más. Entonces tenemos que buscar una solución a esta ecuación unidimensional, y aparecen otros
parámetros, que es el factor de tiempo, que es adimensional, ¿ok? Y eso fue lo que pudieron ver en la clase de ayer, donde h sub dr es la altura, no sé si estaba acá, claro, es el largo de drenaje, y en el ensayo de consolidación de laboratorio tenemos drenaje por encima y por abajo, que eso es lo que se muestra aquí en esta figurita. Por eso, si esta altura, esta es la altura de suelo, lo que está en azul, y tenemos una piedra porosa encima y una piedra porosa abajo, el suelo puede drenar verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Ahora, en terreno no siempre es el caso. En terreno yo puedo tener este suelo sobre una roca impermeable, y la única forma de que el suelo drene es hacia arriba. ¿Ok? O bien hacia el lado. En el ensayo de laboratorio no, porque aquí tenemos paredes rígidas de acero. Entonces, en el laboratorio solo va a poder generar drenaje hacia arriba y drenaje hacia abajo. En terreno vamos a tener que ver si es así o es distinto. Pero si le quito un drenaje, imagínense que esto lo hago impermeable, el ensayo en laboratorio sería mucho más lento, porque el agua ya no tiene la posibilidad de escapar hacia abajo y hacia arriba. O sea, una partícula de agua que está acá abajo va a tener que ahora, en vez de hacer este camino cortito hacia abajo, va a tener que hacer el camino largo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, en terreno es lo mismo. Si tengo una condición de impermeabilización abajo, se va a demorar más esto en drenar. Por lo tanto, lo que buscamos nosotros acá es tratar de ver qué condición vamos a tener en terreno. En laboratorio sabemos que tiene drenaje doble, por arriba y abajo, pero en terreno vamos a tener que estudiar el escenario para darnos cuenta si vamos a tener una situación de doble drenaje o solamente de drenaje simple. ¿Ya? Y a eso, y el avance de ese proceso de consolidación lo llamamos el grado de consolidación. ¿Ya? Y lo último que quiero comentar, a ver si está por aquí. Bueno, los C sub B tienen parámetros que podríamos, para los suelos más estudiados, clasificarlos en términos genéricos. ¿Ya? Esto puede ser una buena referencia cuando uno todavía no ha hecho ensayos de laboratorio, pero si ya tiene hecho ensayos de laboratorio, esto no es necesario. Esto es una guía tipo orientativa nomás, ¿no? Eso con respecto al coeficiente de consolidación. Otro tema que no voy a alcanzar a ver, pero se los quiero manifestar, es la compresión secundaria. Nosotros nos dedicamos a ver qué es lo que pasa durante la consolidación primaria, pero obviamente el suelo, yo dije al principio de esta materia, tiene, después de que ocurre la consolidación primaria, viene un fenómeno de consolidación secundaria que tiene una tasa de formación más chiquitita, pero que va a ocurrir en el tiempo y que de alguna manera la podríamos asociar a un efecto de creep, ¿ya? De las arcillas. Y eso también se puede cuantificar, y aquí aparece el cuarto índice, que es el C sub alfa. ¿Ya? Y también se obtiene del mismo ensayo. No es que tenga que hacer ensayos distintos, es el mismo ensayo. ¿Ya? Ok. Probablemente esta es la última de las láminas asociadas a los ensayos. Aquí hay un pequeño resumen de todo aquello que habría que hacer para determinar el C sub B. Existe el método de Taylor, ¿ya? Donde dibujamos el desplazamiento, la deformación vertical versus la raíz del tiempo, y de una forma geométrica puedo estimar el C sub B, ¿ya? Y también está el método de Casagrande, que grafico el desplazamiento vertical, la deformación vertical, pero en términos del logaritmo del tiempo, ¿ya? Y aquí hay otra forma de calcular C sub B. Ustedes ayer en clase auxiliar vieron los dos métodos. Uno de ellos no era fácil, no funcionaba, y el otro método era más evidente, era más fácil, era más claro. El que funcionaba era el método de Taylor, si no me equivoco, en la clase auxiliar de ayer, ¿ya? Es decir, existen distintos métodos, ustedes elegirán el que para su curva es más fácil de interpretar. ¿Y por qué me interesaba que lo hicieran de un ejercicio real, de un ensayo de laboratorio
no de libro, porque los de libro generalmente funcionan, porque se elige para que el método quede bien mostrado. Pero yo le pedí a Belén que desarrollara esto en un ensayo que yo tuve que hacer para un proyecto mío, donde los datos son reales. Y ahí se dan cuenta que no siempre todo funciona. Y ahí es cuando entran las dudas, pues en los libros funciona todo, porque se eligen los datos para que funcione. Pero en la práctica eso no pasa. ¿Ya? Entonces me interesaba, no pasa siempre, sí, también pasa, pero no es que siempre pasa. Entonces me interesaba que vieran que estos métodos no son infalibles. ¿Ya? Entonces tengo que probar uno, pruebo otro, bueno, este me calza mejor, con ese obtengo mi C sub B. ¿Ya? Así que, si es que ayer no quedó del todo claro, ahora con esta explicación a toda carrera quizás pueden complementar un poquito lo que, y además está grabado en la clase de ayer, pueden entender por qué Belén usó ambos métodos. Creo que partió con el de Casagrande, no funcionaba bien, o sea, no es que no funcionara bien, no era evidente la geometría de la curva como para hacer este proceso de determinar el T1, el T50, etc. Entonces después dijo, veamos el método de Taylor, y en el método de Taylor sí le fue más simple determinar el C sub B, el coeficiente de consolidación. Bien. Con eso termino la parte más conceptual. Vuelvo a pedir disculpas por lo rápido que avanzamos en consolidación. Esta materia no es simple, es una materia que requiere de maduración, y por supuesto que haber visto las clases o haber participado en clases, a uno tiene una primera impresión de estos temas, pero el dominarlos pasa por meterse a resolver problemas, a revisar literatura, a calcular asentamientos, a calcular tiempos de consolidación, grados de saturación, varias veces. Entonces, lo que tenemos ahora es una primera aproximación a la materia, pero no se estresen, no se frustren si hay vacíos, porque esto requiere de que uno se meta, investigue con interés. ¿Ya? No es un tema tan simple, porque mucho de lo que aquí estudiamos no es tan intuitivo como otras materias anteriores. Y lo que quiero hacer para cerrar el curso es mostrar un poquito, algo en los próximos 15 minutos, algo un poquito más práctico. ¿Ya? Un poquito más práctico para que todo esto que vimos vean ustedes y se queden con la sensación de que sí es útil, que sí lo necesitamos. Voy a mostrar 4 láminas más acá y después me voy a pasar unas fotos de un proyecto, donde estas 4 láminas que voy a mostrar ahora se muestran en el proyecto, pero no se alcanzan a ver. ¿Ya? Entonces se las quiero mostrar ahora. Esto que está acá se llaman en inglés weak drains, o tiene otro nombre, pero básicamente se llaman en español mechas drenantes o drenes verticales. Bueno, el concepto es dren vertical, pero este producto que está acá, que tiene más o menos el ancho de mi mano, tiene la geometría de mi mano más o menos. Este largo de acá es como el ancho de mi mano, y este espesor de aquí es como el espesor de mi dedo meñique. ¿Ya? Tiene un envoltorio, está revestido en un geosintético, es decir, como una tela sintética que permea, es permeable, pero no deja pasar finos. Y esto adentro, esta estructura adentro es como un esqueleto plástico. ¿Ya? Y es flexible, es decir, yo lo puedo enrollar, puedo transportarlo en rollos. Y esto se inserta en el suelo a través de máquinas así como parece una excavadora, pero tiene una torre aquí, donde la foto es de mala calidad, pero básicamente lo que se hace es insertar en profundidad esta mecha drenante. Fíjense aquí que queda distanciada entre sí más o menos 1 metro, y que lo que estoy haciendo es aumentarle a través de esto la permeabilidad al suelo, dándole la posibilidad que el drenaje no sea, como les dije antes, el drenaje no sea solo, acá está no sea solo vertical, sino que imagínense que este es el suelo, le estoy colocando ahora la posibilidad de que drene horizontal.
a estas mechas drenantes. ¿Ya? Y eso, en otras palabras, es artificialmente mejorarle la permeabilidad al suelo. Y desde un punto de vista teórico, lo que estoy haciendo es modificar el C sub B. Es decir, estoy adecuando ese suelo, le estoy metiendo un elemento artificial para que su permeabilidad mejore y que la consolidación entonces ocurra más rápido. ¿Ya? Eso significa obviamente una inversión, porque tengo que colocar, como ustedes ven aquí, tengo que hacer en esta zona, qué sé yo, probablemente van a construir aquí un edificio, un galpón industrial o una, qué sé yo, no lo sé, pero están preparando el terreno de fundación. Lo mismo acá abajo, incluso aquí ya está más terminado, no, aquí también, donde hay una capa de arena superior, que el agua que emerja a través de las mechas drenantes va a poder ser capturada y evacuada. ¿Ya? ¿Para qué? Aquí hay otro sistema que se llama columnas de grava, que en vez de colocar mechas drenantes, que es lo que les expliqué, con una máquina muy parecida a la anterior, se hace una perforación en el suelo y se llena con grava. Una vez terminado parece así, ¿ya? Pareciera, es decir, hice un mejoramiento del suelo donde ahora este material que va a consolidar no tiene que recorrer necesariamente hasta acá arriba para drenar, sino que además puede buscar un drenaje más rápido horizontal. ¿Ya? Este mejoramiento de suelo, que se llama columna de grava, o a través de mechas drenantes, en realidad no son mejoramientos de suelo necesariamente, pero son mejoras en la permeabilidad. ¿Y qué es lo que buscan? En teoría esto, la consolidación, lo que buscan es generarla en un periodo mucho más rápido, ¿ya? Para alcanzar un asentamiento final antes. ¿Dónde me podría servir? Eso se los voy a mostrar ahora. Denme un segundo y con eso voy a terminar. ¿Ven la pantalla? ¿El PDF? Ya. Sí, sí. Vamos a ver aquí una obra en este lugar, en el puerto de Barcelona. ¿Ya? Esta es la ciudad de Barcelona. Este es su puerto, mar Mediterráneo. Es un puerto que se está ampliando hacia el sur. Este es el aeropuerto. Y aquí hay un río que se llama Llobregat, que originalmente pasaba por aquí y que se desvió hacia el sur para poder ampliar el puerto. Y buena parte, fíjense por dónde va mi cursor. Mi cursor más o menos marca dónde estaba el nivel, dónde estaba en la línea de playa original. Más o menos por ahí. Y todo esto hacia la derecha son terrenos ganados al mar. Es decir, se tuvo que traer suelo de algún lugar y colocado en el fondo marino, tanto como para que llegue a nivel superior al del mar. Eso se llama reclamación de suelos o reclamación de terreno. Voy a explicar esto, pero primero quiero mostrarles que la línea de playa iba más o menos por aquí. Este es el río Llobregat. Entonces, estos terrenos acá, son todos terrenos reclamados. Es decir, se colocó suelo para ampliar el puerto. Y lo que estamos viendo aquí y acá son distintas etapas constructivas de lo mismo. Aquí estamos empezando a llegar con el nivel de terreno a nivel de mar, por eso parece así como una sopa. Aquí ya se llegó a un nivel más arriba y aquí ya está operando. De hecho, ahí ya hay estructuras construidas. Pero antes de pensar en ingeniería, todos sabemos que si caminamos acá arriba, por cómo está esto como sopa, nos hundiríamos o sería difícil. Por lo tanto, pensar que así puedo construir un galpón industrial como ese es una locura, ¿no? Entonces, algo hay que hacer.
Bueno, y si lo estoy mostrando al final del curso, y después de haber visto el tema de consolidación, me imagino que sabrán que para allá voy, ¿no? ¿Cómo mejoramos esto? Aquí además hubo un accidente. En algún otro curso se los voy a explicar. Porque yo estaba al inicio de mi carrera profesional cuando me tocó vincularme con esto y aprendí mucho de eso. Trabajé con gente que tenía mucha experiencia. Y aquí nos dedicamos un año a estudiar eso y después otro año a avanzar en cómo mejorar esto, ¿ya? Esto lo vamos a ver en el curso de fundaciones. Pero fíjense que aquí tenemos dos cosas que ya vimos en el curso. Uno, las precargas. Esto que está acá es un material que se trajo temporalmente. Fíjense su altura. Esto deben ser 4 metros de esta motroniveladora. Es decir, esto acá tiene del orden de 12 metros de altura, que es un material que se trajo temporalmente. ¿Para qué? Para generar consolidación de estos suelos que se van a asentar, pero que no queremos que se asiente cuando estamos construyendo y operando el puerto, queremos que se asienten antes. Pero ese asentamiento iba a ser lento, iba a tardar quizás años. Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? No sé si alcanzan a ver en la foto. Esos como pelitos que se ven a nivel de terreno natural, es esto. Eso que está ahí. Mechas drenantes. ¿Para qué? Para apurar el proceso de consolidación que íbamos a generar con esa carga. ¿Y todo esto para qué? Para que y estuvimos viendo a través de esto, monitoreo vertical de deformaciones, el grado de consolidación, cosa que hoy día también vi a toda carrera en la clase, para ver si estaba ocurriendo el proceso de consolidación y si estaba en un proceso inicial, intermedio o llegando a su fin. Pero finalmente, ¿para qué? Aquí todavía queda algo de precarga final, pero ya los suelos de acá atrás estaban terminados, para finalmente poder construir y operar un puerto donde el movimiento de contenedores, que es un fenómeno de carga dinámica, un día tengo contenedor, un día no tengo contenedor, un día tengo contenedores muy pesados, un día tengo contenedor liviano. Es decir, estoy sometiendo al suelo todo el tiempo a carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Imagínense qué va a pasar sobre los rieles de la grúa si todo esto se me asienta así. Deja de operar. Tengo que reparar todo, sacar todos los contenedores, sacar toda la grúa, renivelar y volver a construir. Imposible. Había que hacer este proceso de precarga. Fíjense que aquí es evidente porque tenemos distintas etapas constructivas. Aquí todavía se están generando precargas para consolidar el terreno, de manera que cuando se construyan los pavimentos y se empiece a operar el puerto, la deformación remanente sea muy chiquitita. Es decir, en este proceso estamos generando la deformación por consolidación de manera acelerada y anticipada para que cuando llegue la infraestructura tengamos una deformación remanente tolerable para la operación. ¿Okay? Una pregunta, Bueno, profe. con eso termino. Sí. Las canchas de prueba que habíamos visto en compactación, ¿no pueden cumplir también una función como esta? ¿O al estar en un suelo grueso, simplemente una prueba? Mira, las canchas de prueba tienen un objetivo bien definido, que es a escala real generar pruebas de compactación. Pruebas de compactación. Ahora, la cancha de prueba te va a servir poco si la haces sobre un suelo consolidable. ¿Ya? Ahora, esto que está acá se ve como una cancha de prueba, pero en realidad son rellenos no compactados, son rellenos volcados nomás. Lo que tú estás generando aquí es peso. Se ve como una cancha de prueba, pero es peso. Tú quieres generar una carga ahora que te genera asentamiento. Pero no es cancha de prueba. La cancha de prueba tú la compactas, le pasas rodillos, mides densidades. No, aquí tiramos suelo encima. Se ve ordenadito, porque la foto está de lejos. Pero nada de estar compactando, no, aquí se tiró suelo encima. Imagínate el tiempo que demora en traer todo esto en camión y después llevárselo. Si lo traes,
Lo dejas 6 meses o 7 meses, 8 meses, lo que tú tome la consolidación, y te lo llevas a otro lugar del puerto donde estás avanzando nuevamente. Entonces, se ven como las canchas de pruebas, pero no son canchas de pruebas. Y otra pregunta que tengo, Sí, dime. ahora que terminamos, yo he pasado por lugares que es, por ejemplo, ir de una isla a un cayó, que es una isla más pequeña que está cerca. Aquí fui por una especie de pedraplén que atraviesa como el mar. Yo le quería preguntar, que siempre he tenido curiosidad de cuál sería como el proceso constructivo para crear un terraplén en el mar. Sí. Voy llenando, ¿cómo funciona? Sí, buen tema. El pedraplén o relleno que generas en el mar lo tienes que ir generando desde la orilla y vas avanzando y volcando. ¿Ya? Los espigones, a ver, los puertos chilenos también se han construido ahí, principalmente las obras de defensa, que llamamos los rompeolas o los espigones. Tú partes desde un lugar, también en los ríos se puede hacer, y empiezas a volcar material al mar o al río o al lago, y en la medida que ese material llegue a nivel de superficie, tú puedes avanzar con tu maquinaria un poco más. Y desde ahí vuelves a vertir lo que sigue. Entonces vas construyendo donde te vas a ir parando. Y tienes entonces que rellenar tanto como para llegar a nivel de superficie que te permita avanzar con tu camión, con tu bulldozer, con la maquinaria que estás construyendo. ¿Ya? Entonces vuelcas, rellenas, vuelves a volcar hasta que ese relleno aparezca a nivel de superficie y te permita entonces circular encima. Y si compactas encima también te va a servir, pero si el espesor de relleno son varios metros, lo que vas a estar compactando en la parte superficial, nomás como vimos al principio del curso. La parte de abajo va a estar sin compactación. Por lo tanto, ojalá sean materiales gruesos, muy gruesos, que a través de su vuelco se acomoden suficientemente bien como para que cuando tú circules por encima no se te produzcan deformaciones. Por lo tanto, ahí no puedes poner materiales finos. Tienes que poner grava o como dijiste tú. Por algo le llamaste pedraplén, porque son piedras. Es decir, son gravas gruesas, muy gruesas. Pero no puedes ir a poner ahí materiales finos porque los tiras al agua y se va a demorar mucho tiempo en sedimentar y llegar abajo. Y tú lo tiraste así, pero va a llegar abajo y va a hacer esto. Entonces te vas a demorar, vas a tener que tirar mucho material como para que de repente empiece a llegar con esa geometría así a nivel de superficie. ¿Ya? Eso. Profe, Sí. quizá ya lo dijo, pero el agua que se drena para las construcciones, ¿a dónde va cuando Sí. se hace en terreno? Bien. El agua se va y el agua se va a ir hacia donde pueda, igual que la electricidad. Donde tenga más fácil escapada va. Mira, acá el agua va a venir hacia arriba, ¿ya? Pero también va a escapar horizontalmente, por ejemplo, hacia el costado de la obra, ¿ya? Pero obviamente que la permeabilidad que le estamos dando por los drenes es más alta, entonces se va a ir por donde le sea más fácil, pero también se va a ir horizontalmente. No significa que desaparezca si esa agua, tú esto lo podrías hacer bajo el mar. Y tú me podrías preguntar, pero tengo agua en todas partes, es decir, el agua no se va. No, si el agua no desaparece, el agua migra, drena, sale de los poros del suelo que tú quieres que consolide, pero se va a ir a los poros del suelo que no necesitan consolidar. ¿Me entiendes? No es una desaparición, no evapora, no sublima, no. El agua queda, pero queda en otro lugar, fuera de la zona que tú quieres que se someta a consolidación. Te lo explico con otro ejemplo. Si yo voy a generar consolidación aquí, ¿dónde va a quedar el agua que se fue de aquí hasta el 0,2? ¿Dónde va a quedar el agua que se fue de aquí porque esto consolidó? Bueno, aquí va a estar.
al costado, en el lugar donde no fue sometida a tensión, porque no tuvo necesidad de escapar. ¿Me entienden la respuesta? Sí, profe, pero por ejemplo esa agua que se drena y se saca a superficie, Ujú. eh, ¿qué se hace con esa agua? Por ejemplo, ¿se devuelve, se trata y después se devuelve o no se No, esa devuelve? agua se va por drenes tipo aguas lluvia, pues son muy bajos volúmenes de agua. No es que tengas ahí bombeando, no es que estés bombeando permanentemente. Fíjate que son las aguas que están en los poros y tú en realidad le estás disminuyendo el índice de vacío, pero no lo estás, no va a quedar en cero. ¿Ya? Es un volumen de agua significativo, pero quizás es menor que una lluvia. Así que es agua que tú puedes, si no es agua contaminada, la puedes hacer circular a través del sistema de agua lluvia del lugar, digamos. O si no, haces más allá un pozo drenante. El agua que va no va a volver a entrar porque tú el suelo lo consolidaste, es decir, no te va a dar espacio para que vuelva a entrar el agua. Así que también la podrías tirar a la vecindad. No hay problema. Tú cerraste los poros, por lo tanto esa agua se fue y no va a volver a entrar porque tendrían que volverse a abrir los poros para darle espacio. ¿Me entiendes? Tú cerraste los poros, esa agua salió y no tiene cómo volver a entrar. Es como apretar la esponja con la que uno lava los platos. Si está llena de agua y tú la apretas, le sacaste agua. ¿Cómo le va a volver a entrar agua? La única forma es que la sueltes de nuevo y pueda entrar agua, siempre que le inyectes agua. Es lo mismo, acá es lo mismo. Pero ahora imagínate la esponja que tú la cargaste y esa carga no se la vas a sacar. Entonces no tiene cómo volver a entrar esa agua. ¿Mm? Bien, hemos llegado al final del curso. Fue un semestre distinto. Nos vimos solamente la primera semana de clases en persona, o las dos primeras, y después no nos vimos más que a través de esta pantalla. Yo sé que no es lo ideal. Desde mi perspectiva, creo que funcionó suficientemente bien como para que el curso pueda ser un curso donde yo creo que las personas que le dedicaron tiempo e interés deben haber desarrollado un nivel de aprendizaje similar al caso presencial. Por supuesto que no es lo mismo porque hay dificultades, pero me da gusto que hayamos podido avanzar y que no haya sido un semestre perdido. Yo siento que para mí fue una primera experiencia de esta forma. Les agradezco a todos aquellos que participaron activamente en clases, porque créanme que es frustrante hacer una clase donde uno no sabe si a alguien le interesa, no le interesa, se entiende o no se entiende, y varios de ustedes siempre estuvieron haciendo ahí preguntas. Así que se los agradezco porque para mí este es mi trabajo y yo hago mi trabajo con ganas, ¿ya? Entonces también es necesario tener un cierto estímulo por parte de la gente que uno, con la gente que trabaja. En este caso, son ustedes con quienes trabajo en mis clases. Así que muchas gracias por ello. Seguro que en las clases cometí errores y quedaron grabados esta vez, así que quienes miren esto en perspectiva, si hay algo que no les suena bien, bueno, contáctenme y me preguntan si lo que dije estaba bien o no, porque uno comete errores. ¿Ya? Espero que les vaya bien en el semestre. Yo sé que la gran mayoría de ustedes tuvieron muy buena nota en este curso, así que los felicito por eso. Espero que la nota refleje realmente lo que aprendieron. La forma de evaluar fue distinta y por lo tanto eso que probablemente se vieron beneficiados. Que bien, me alegro por eso, pero ojalá también haya sido un beneficio desde el punto de vista del conocimiento, no solo en las notas, porque eso es lo importante al final. La nota, es la forma que tenemos en las universidades y en los colegios para poder confirmar que uno logró el conocimiento, pero yo no soy de los que creo que la nota refleja el conocimiento necesariamente. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Así que les deseo éxito en el resto del semestre. Ojalá de a poco se vayan entusiasmando con su carrera profesional. Es una carrera que tiene una diversidad infinita de cosas para hacer. Créanme que si todavía no le encuentran la real motivación, exploren más porque tenemos la suerte de estar en un medio y en un país donde nuestra profesión todavía es altamente demandada, muy demandada, incluso en periodos de crisis. Veo que hay una demanda tremenda por profesionales. Sáquenle mucho provecho a lo que están estudiando de los distintos cursos porque si se dedican a la ingeniería civil,
van a ver que todo lo que uno aprende sirve. ¿Ya? Hay cosas que depende de lo que uno haga, van a servir más que otras, pero todo sirve. Así que eso, mucho éxito, muchas gracias y quizás nos vemos en algún otro curso más adelante. Yo el otro semestre vuelvo a dictar geotecnia, así que no nos veremos en geomecánica por lo menos. Pero va a estar ahí César Pastén, que por supuesto es un excelente profesor y van a reforzar varias cosas que aquí nombré, por ejemplo eso de la resistencia, que lo empecé a nombrar el primer o segundo clase y ahora con él van a ver ese tema que es tremendamente importante. ¿Ya? Así que eso, que estén muy bien y nos veremos en alguna otra oportunidad. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Chao, Gracias. profe. Gracias por todo. Chao, Muchas chao. gracias por todo.